La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Leemos su palabra en el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Dios, que nos hables a través de su palabra, que nos bendigas a través de ella, Señor, y que podamos, Señor, de alguna manera ser iluminados a través, Señor, de las Escrituras. Espíritu Santo, trae, Señor, la revelación divina para que en este día, Señor, vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas, vidas vengan al conocimiento de la verdad. Así sana toda dolencia, toda enfermedad que haya en aquellos cuerpos, Señor, que tienen problemas de salud, para que en el nombre de Cristo sean sanados hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque eres bueno. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanitos. Puede tener la bondad de sentarse. Cuando, hermanos, hablamos de la elección incondicional, quisiéramos, hermanos, entender algunos detalles bien importantes. Y es de que, a manera de introducción, hermanos, debemos de tener bien claro que todos los hombres, hermanos, estábamos en pecado y que, hermanos, éramos culpables y dignos de condenación. Esa es una gran verdad en la cual, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender y comprender que todos los hombres, hermanos, desde que nace el hombre, se le conoce como el pecado original. Ese pecado con el cual el hombre nace del momento, hermanos, que viene a este mundo. Por eso de que la Sagrada Escritura nos enseña, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Eclesiastés, dice que mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hermanos, conceptos un poco contrarios a lo que uno pudiera pensar. Pues sí, bueno, está loco predicador, ¿cómo va a ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Pero recuérdense que el concepto nuestro o la sabiduría nuestra desde el punto de vista humano es completamente contrario a la sabiduría de Dios o al entendimiento de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, está relacionado a que desde que el niño nace, hermanos, para sufrir. Viene a sufrir, viene, hermanos, a llorar, y viene, hermanos, en un estado en el cual tiene que luchar para que el día de mañana pueda mantenerse en los caminos del Señor. Entonces, cuando una persona ha muerto, dice la Biblia que ha descansado de sus obras, teniendo al Señor, claro. Ha descansado de sus obras. Entonces, por eso de que cuando una persona muere en el Señor, es mejor ese día. ¿Sabe por qué? Porque ese día descansará de sus trabajos.
Ese día se acabaron los llantos, se acabaron los dolores, se acabaron las tristezas, se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades, se acabaron los chequeos médicos. ¿Sabe por qué? Porque ya se acabó todo eso y ahora va a un lugar de consuelo, a un lugar de atención, a un lugar donde es consolado por Dios mismo. Entonces eso es maravilloso. Pero entonces es importante darnos cuenta que en razón que todos los hombres han pecado, a causa del pecado de Adán, que sin excepción son culpables todos y dignos de condenación. Significa que todos los hombres son culpables. Todos los hombres, hermanos, son dignos de condenación por causa del pecado. Entonces, por eso, hermanos, es de que en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, ejemplos en los cuales, hermanos, hubieron personas que de alguna manera, el caso del joven rico dijo a Jesús, hablando humanamente, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús fue, ¿por qué ahí me llamas bueno? Le dice, entre los hombres no hay ninguno bueno. Significa que naturalmente la naturaleza del hombre no solamente es una naturaleza caída, sino que es una naturaleza pecadora y digna de muerte y condenación. Y luego la maldad está ahí en el hombre. Por eso de que nosotros desde el principio vemos en la Biblia, hermanos, uno de los casos que no hay razón por la cual Caín, hermanos, mate a su hermano. Y ahí vemos el primer asesinato de la historia. No hay razón por qué Caín lo matase. Solamente el motivo era que Dios había visto con agrado la ofrenda, hermanos, de Abel. Entonces Caín se molestó, se sintió, hermanos, molesto. Guardó rencor, hermanos, y se sintió de alguna manera celoso, con envidia, porque Dios estaba viendo con buenos ojos a Abel. Entonces, de ese momento nosotros, ¿por qué vemos eso? Porque ellos venían, repito, de una naturaleza caída. Entonces, por eso es de que el ser humano, hermanos, es de alguna manera, hermanos, malo humanamente hablando. Entonces es ahí donde nos damos cuenta nosotros que si todos los hombres habían pecado por causa del pecado de Adán y que sin excepción todos eran culpables y dignos de condenación, Dios no habría cometido ninguna injusticia si hubiera pasado por alto a todos, hermanos, y reservarlos al fuego eterno, dejando que ellos mismos cosecharan lo que ellos mismos habían sembrado. Significa que Dios no sería injusto si a todos los hubiera condenado. Y he dicho, ¿por qué? Porque solamente el hombre hubiese cosechado lo mismo que él había sembrado. Pero como Dios es maravilloso, y Dios no hizo el infierno para que el hombre vaya al infierno. Dios no hizo, hermanos, el lago de fuego para que el hombre vaya ahí. Dice la Biblia que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca Dios hizo el infierno preparado para que el hombre vaya allá, sino que Dios dijo, voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. ¿A dónde? Allá arriba en el cielo. Arriba en el cielo. Entonces la idea de Dios es despertarnos de alguna manera el entendimiento. Que Dios en su mentalidad, dice la Biblia, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda, que todos sean salvos. El cual quiere, dice la Biblia, que nadie se pierda. Significa que si el hombre se pierde es por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, por no abrir su corazón al Señor. Pero Dios, hermanos, Dios no habría cometido ninguna injusticia si hubiera condenado a todos los seres humanos, porque Dios fue bien claro con el hombre cuando le dijo, de este árbol no vayas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre, como que Dios le dijo, corre y come de ese árbol. Ahí fue a comer. Y eso no se ha terminado, eso no se ha acabado en lo que es la era de la humanidad, en este tiempo de la humanidad. Lo que le dices al hombre que no haga, eso hace. Decirle a un hermano, no hables con fulano, no te juntes con hermanos, así es como decirle, andate con ellos. Es como decirle, anda, reunite con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es como el niño, que uno le dice, no toques, ahí está caliente, ahí está el niño, y ahí está, y que toco, y cuando menos acuerda, hasta que sale quemado.
Así van a haber algunos cristianos que se los va a llevar el diablo por boca abierta. Se van a ir al infierno por desobedientes. Porque uno le dice, no se reúna con gente que se hace llamar cristiana y son impíos. Uno le dice, mire, no ande escuchando programas que sean contrarios a la sana doctrina. No se reúna con falsos apóstoles, no se reúna con falsos profetas. Pero el hombre dice, pero si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo ya tengo sabiduría, yo no necesito que me digan a mí con quién o con quién no debo reunirme. Hermano querido, es Dios que está interesado en nuestro bienestar, para que no nos perdamos, para que nos salvemos. Porque, hermanos, en la Biblia encontramos que aún predicadores, aún grandes hombres del ayer en la Biblia, fueron desviados de la verdad. Fueron desviados de la verdad. Entonces significa que Dios ha venido tratando con el hombre, tratando con mucha paciencia, para que el hombre no se pierda. Entonces, cuando uno llega a este pasaje, dice la Biblia, hermanos, que por gracia, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es regalo de Dios. Regalo de Dios. Significa que el hombre obtiene la salvación no de él. La fe que tiene el hombre ahora no es de él. Esa fe la hemos recibido del Señor. Las convicciones, el anhelo, el deseo que hay en nosotros ahora, eso no viene de nosotros, viene del Señor. Léame Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13. Significa, hermanos, que Dios no hubiera cometido ninguna injusticia si hubiese llevado a todos los hombres a la condenación y lo hubiese reservado al fuego eterno, dejando que cosecharan lo que ellos mismos habían sembrado. Pero el amor y la misericordia de Dios se manifestó grandemente cuando en medio de todo, hermanos, apareció Cristo, para que alcanzasen salvación y vida eterna. ¿Qué leemos en Filipenses 2:13? Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa que nosotros somos el efecto del deseo de Dios que pone en nuestros corazones el hacer lo bueno. Por eso de que ahora que el hombre ya no hace lo malo, no es de él. Por eso de que si el hombre se aparta de Dios, vuelve a hacer lo malo otra vez, vuelve a desviarse otra vez, vuelve, hermanos, y se vuelve peor el hombre. Porque la Biblia dice, Dios es el que en ustedes produce ese deseo, ese anhelo de querer, de tener deseos de orar, de tener deseos de leer la Biblia, de tener deseos de venir a la iglesia, de tener deseos de anhelar el cielo, de estar con Cristo un día allá arriba. Eso no es de nosotros, eso no es, hermanos, que a través de una vitamina que nos tomemos, eso es a través del amor y la misericordia del Señor, a través de la bondad de Dios. Entonces, por eso es que aquí 2:8 de los Efesios dice que por gracia, por la bondad de Dios, es que usted y yo somos salvos. Y esa fe que hemos recibido es un regalo de Dios, pues es don de Dios, dicen. Es no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que el cristiano cada día debe de estar dándole gracias a Dios, reuniéndose periódicamente en la iglesia, hermanos, cumpliendo cada día. Y de esa manera va dando pasos hacia adelante, mejorando nuestras acciones, siendo más justos cada día, siendo más íntegros cada día, siendo mejores cada día. Hermanos, que nuestro comportamiento sea cada día mejor. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado, hermanos, no nos la ha dado el mundo, no nos la ha dado el empleo, no nos ha dado Norteamérica, nos la ha dado Jesucristo, desde que vino del cielo a entregarse por nosotros a la cruz. Ahora voy a preguntar algo, no responda, solamente pregúntese usted. ¿Será que es justo que yo por el empleo no venga a Dios?
¿Será que es justo, hermanos, que yo solamente porque me llegó a visitar un familiar, un amigo, yo, hermanos, le quite el tiempo al Señor? No es justo. Porque estamos hablando de una elección incondicional donde Dios no pidió condiciones para salvarme. Donde Dios no buscó en mí algo bueno que había. Si dice la Biblia que Dios se sienta en las alturas para ver si hay alguno bueno, y dice que no hay ni uno, hermanos. Ni tan siquiera uno. Ahora imagínense con toda esa humanidad caída y en pecado. Ahora imagínense las condiciones en el hombre. Si el hombre está pensando en robar, el hombre está pensando en hacer mal, hermanos, el hombre está pensando a ver qué hace cada semana cuando no tiene a Cristo. Como el hombre, ¿qué tenía de bueno el hombre? Nada, completamente nada. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo a levantar esa generación caída, donde la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido, hermanos, perdido en sus delitos y pecados. Significa entonces, hermanos, que Dios muestra su amor y su misericordia de alguna manera especial para el hombre, proveyendo salvación eterna al hombre. Pero como estamos leyendo, es un regalo de Dios. Significa que de alguna manera, hermanos, el hombre tiene que venir al Señor. Pero hay un problema en la vida del hombre, y es de que la causa de la incredulidad está en el corazón humano, y Dios no es culpable de ella. Pero la fe en Jesucristo para salvación es un regalo, es un regalo de Dios. Significa que el hombre es incrédulo, el hombre no quiere venir al Señor, el hombre es duro. Significa, hermanos, que esa incredulidad lamentablemente está ahí en el corazón del hombre. Pero esa incredulidad, hermanos, tiene que quitarse para que entre Jesucristo. De manera que si un hombre se condena, es por la dureza de su corazón. Pero si un hombre cree para salvación, es un regalo gratuito de la fe que Dios le otorga. Significa que Dios, hermanos, desea que el hombre sea salvo, que el hombre, hermanos, venga al conocimiento de la verdad. Por eso de que Efesios, hermanos, 1:11, leamos lo que dice Efesios 1:11, por favor, dele para atrásito allí. 1:11 de Efesios. ¿Cómo dice 1:11 de Efesios? En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Leámoslo otra vez. Me dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Destinó un destino, un futuro, conforme al propósito de él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Significa que todo lo que ocurre en la vida del ser humano, en todos aquellos que somos evangélicos, está hablando aquí la Biblia, que toda la experiencia de la salvación fue un designio, una predestinación de Dios para un futuro de vida eterna. Una destinación, un destino que Dios destinó según el designio de su voluntad. Significa que el hecho que yo sea salvo hoy, que el hecho que yo sea predicador del evangelio, que el hecho que yo estoy de pie hoy, que el hecho que usted sea cristiano y traiga una Biblia después que quizás tenía problemas de alcoholismo, que tenía problemas de quizás de cualquier índole, entonces el efecto del amor de Dios se ha manifestado en su vida. Pero ese fue un propósito divino de Dios, fue la voluntad de Él, fue el propósito de Él para su vida. Significa que de ahí en adelante es donde la vida cristiana debe partir, sabiendo que la misma escritura nos muestra, por ejemplo en el libro de Filipenses dice así, que aquel que ha iniciado la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que las convicciones de cristiano, las bases, hermanos, los fundamentos cristianos que yo debo tener, los debo de tener acerca de la elección que Dios ha hecho en mi vida.
de la elección que ha hecho Dios. Dice la Biblia, según el designio, el propósito de su voluntad. Él decidió, Él planeó nuestra salvación. Y si Él la planeó, Él, hermanos, ha determinado ayudarnos día con día para que lleguemos a la gloria eterna y estemos con su Hijo amado Jesucristo en el cielo. Según dice aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él decidió su salvación. Él decidió la restauración de su vida. Él decidió la restauración de su hogar. Él decidió que un día le conociera, pero no decidió solamente para un periodo de tiempo, sino que lo determinó para que un día estemos con Él. Y eso fue la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos. Cuando uno lee el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Significa que cuando uno tiene una base acerca de esto, uno no se turba, uno no se preocupa, que dice que vienen problemas aquí, que dicen que vienen deportaciones, que de repente dicen que viene el problema de la economía, que dicen que vienen, hermanos, luchas, que vienen, hermanos, de alguna manera, hermanos, peleas contra el cristianismo, que nos van a prohibir, hermanos, predicar el evangelio. Uno no se preocupa porque hay un propósito de Dios, y el que ha propuesto, el que ha destinado eso, es mayor que los gobernantes de la tierra, es mayor que toda autoridad, es mayor que toda potencia. Dice el libro de Job estas palabras, que si Él determinó una cosa, ¿quién lo hará desistir? Si Él determina algo, dice, ¿quién lo hará cambiar? Nadie va a cambiar, hermanos, la idea de Dios. Si Dios dice, este hogar va a estar aquí, si esta familia va a estar acá. Pero claro, cuando uno entiende eso, uno se purifica así como Él es puro, uno se santifica así como Él es santo, uno persevera así como Él perseveró, uno se levanta cada mañana con una reverencia de agradecimiento al cielo por las bondades recibidas del Señor, por las misericordias, por todo lo bueno, porque dice uno, por gracia soy salvo. ¿Cuántos son salvos este día, hermanos? Y si usted todavía no lo es, no salga de este lugar sin recibir a Jesús. No salga de este lugar sin recibir a Cristo. Significa que en esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo, cuando de entre todo el género humano caído, Dios predestinó un número fijo de personas, no mejores ni más dignas que las demás, a fin de que fueran salvadas por Cristo. Mientras tanto, a los otros, hermanos, los abandonó a su propia maldad y sus propios caminos. En otras palabras, Dios destina, hermanos, a unos, y hay otros que los deja ahí, como el caso de Faraón, que dice la Biblia que para eso vino Faraón, para mostrar su poder en la vida de Faraón. Significa que hay vidas que a ni empujones, hermanos, van a ablandar su corazón. Porque dice la Sagrada Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Significa que esto es maravilloso, hermanos, el que Dios haya tenido misericordia en nuestra vida. Esto es grandioso, hermanos, que Dios, entre toda, hermanos, esa generación que está por ahí caída, entre muchos que murieron ayer, imagínense, muchos sin Cristo, y nosotros, hermanos, nosotros el estar de pie y el saber que entre toda esa gente que ha muerto sin Cristo y gente que está sin Cristo, Dios ha puesto la mirada en nosotros, Dios ha extendido su brazo, Dios, hermanos, ha extendido su brazo de misericordia para sostenernos. Qué lindo es eso y qué maravilloso, hermanos, ser parte de la gloria de Dios, de la manifestación del poder de Dios. Dice la Biblia a Faraón que para eso lo levantó. Imagínense qué duro el caso de Judas, que Judas nació para ser el ladrón entre el equipo de Cristo. Qué duro, hermanos, qué tremendo. Duro, hermanos. Entonces es ahí donde uno llega a la idea, donde dice, Señor, gracias,
Porque Dios, hermanos, al que quiere lo ablanda y al que quiere lo endurece, lo pone duro. ¿Y cómo lo ablandas, hermano? Solamente Dios lo puede hacer. ¿No se acuerdan ustedes cómo estaban de duros, hermanos? Toscos, hermanos. En nuestro país hay unos volados que les dicen totopostes. Duros, muchos hermanos totopostes, duros, hermanos, que a veces cuando uno le mete el diente, hasta el diente se rompe, hermano. De tan duros que son. Así hay personas, hermanos, que llegan a la iglesia duros. Y uno, ablándalo, Señor, ablándalo, Señor. Y hermanos, y hay algunos hermanos que no lo ablandan ni los problemas, hermanos. Hay viejitos que la viejita, hermano, ya lo dejó, ya se fue porque ya no lo aguanta ese naval, porque es duro, hermano. Ni aún así, ni cuando ve los niños, hay hombres, hermanos, ni al ver el sufrimiento de sus hijos, ni eso lo ablanda, hermano. La dureza del corazón. Pero Dios en su misericordia es maravilloso y es bueno, hermanos. Significa que la elección de Dios es incondicional por cuanto fue hecha en virtud, hermanos, de que Él anteviera la fe a la obediencia de las cosas buenas. Significa, hermanos, que Dios, hermanos, ha elegido al hombre para que sea salvo. Pero hay una porción maravillosa donde dice la Biblia 15:16 del Evangelio según San Juan. Lea el Evangelio según San Juan 15:16. Estamos hablando entonces que Dios no le pide condiciones al hombre para salvarlo, sino que Dios determina salvarlo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que a través de Jesucristo es donde se efectúa, hermanos, esa obra maravillosa. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en 15:16 del Evangelio según San Juan? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que vienes al Padre en mi nombre, Él los dé. Mire qué maravilloso, hermano. ¿Qué necesita, hermano, que sos cristiano? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitamos en el hogar? ¿Qué necesitamos en la familia? Significa que lo que está diciendo ese versículo es de que Dios nos eligió, pero hay propósitos. Dice la Biblia, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso de que la Biblia dice así, por los frutos os conoceréis. Significa que todo aquel que está, hermanos, en ese grupo de cristianos que están esperando la venida del Señor, se van a notar por los frutos. ¿Y cuáles van a ser esos frutos? Justicia, rectitud, santidad, pureza, templanza, amor, fe, mansedumbre, paciencia, humildad, sencillez. Hermanos, sobre todas las cosas que usted hasta trapean con usted en el trabajo, pero con usted es evangélica. Usted no discute con nadie, usted lleva sus problemas al Señor, porque usted está llamada para dar frutos, frutos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros. Significa que Dios nos eligió a nosotros. ¿O los apóstoles eligieron seguir a Jesús? No. El Señor fue a ellos. Pedro, deja la red y sígueme. Juan, seguime. Bartolomé, seguime. Leví, cerrá ese changarro, ya dejá de estar robando, allí seguime, venite. Y cerró, hermanos, la oficina de cobrar impuestos, y allí va Leví hacia adelante. Hermanos, fue un plan divino del Señor, y así Dios fue llamando a los hombres, y de repente unos y de repente otros, y allí iba aquel grupo creciendo, pero era Jesús eligiéndolos a ellos. Hermano, esto es maravilloso, hermano, en un país tan grande como Norteamérica, en un mundo, hermanos, en un mundo lleno de tantos habitantes, hermanos, que algunos están perdidos adorando falsos dioses, como los chinos que adoran a Buda, como los otros, hermanos, que adoran a Mahoma, como los otros que adoran a José Smith del mormonismo, como los otros que creen en doctrinas erróneas, como los testigos contra Jehová que no creen en el infierno, como gente, hermanos, que tienen doctrinas raras, con los pares de sufrir, hermanos, esta gente liberal de los encuentros que están torcidos, hermanos. Pero en medio de todo, imagínense, yo no sé cómo usted se siente por la revelación de la verdad del Evangelio de Cristo, por saber de estar en la verdad.
Y qué duro es esto. Donde me acuerdo hace unos días estuve en Oregon y fuimos un ratito, hermanos, ahí para pasar el tiempo a un mall y fuimos a buscar un café. Y de repente viene un muchacho y me dice, mire, vení, sentate aquí. Y yo obedientemente me senté y me puso unos aparatitos que dan como masaje, que son como un controlito. Y yo sentía que me jalaba por un lado y por otro. Y hermanos, y le digo yo, ¿de dónde eres? Soy israelita, me dice. Soy israelita. Y uno al oír que es israelita, uno puede decir, no hombre, este ama a Jesús, este adora a Jesús, este sabe lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque en Israel fue donde Jesús hizo maravillas. Allí fue donde Dios hizo grandes obras. Ahí fue donde fue crucificado. Allí fue donde lo vieron, hermanos, caminando después de resucitado. Y uno puede decir, no hombre, Israel es el pueblo más con convicciones de fe hacia Dios. ¿Sabe cuál fue lo sorprendente nomás? Le pregunté, soy israelita, y me pregunta, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? Le digo, de un paisito por ahí, ¿qué haces? Soy predicador del evangelio. Pum, rapidito, hasta más volumen le dio aquella cosa, me quería chicharrar ahí aquel hombre ya, hermano. Más me le daba y le esperaste, le dije yo. Solamente le menté a Jesús, hermano, y hasta el pelo se le paró, hermano. Cosas raras que uno no las entiende, que uno no logra comprenderlas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y hasta me dijo, ¿creemos en la Biblia? Me dijo. Y le digo, claro, es la revelación de Dios para los hombres, es la inspiración de Dios para el ser humano. No, me dijo, eso no existe. Me dijo, eso que está en la Biblia, me dijo, no es cierto. Y empezó aquel hombre, hermanos, a decirme un montón de cosas. Y me dijo, nosotros no necesitamos, me dijo, eso de Dios no existe, me dijo, nosotros, y me empezó a hablar de un montón de cosas, nosotros nos mantenemos por esto y por lo otro, totalmente ajenos a la bendición del Señor. ¿Cómo cree que se siente en ese momento uno que nació en un paisito quizás como Honduras, Guatemala, El Salvador, México? Dice uno, gracias Padre porque a ti te agradó revelarnos el evangelio. Gracias Dios porque nos ha dado la revelación de su santa y divina palabra. Pero que personas como esas hay muchas. Vaya, pregúntenles, hermanos, a algunas personas que usted conoce cuáles son los ateos. Los ateos son los que han cruzado más estudios, hermanos, hablando de estudios, hermanos, de estudios universitarios y de toda esa literatura humana. Pero no creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto no es de nosotros. Esta es la revelación del Señor, donde Dios nos eligió para que demos fruto y que nuestro fruto permanezca, para que nos mantengamos perseverando hasta el fin, hasta la venida del Señor en sus santos y benditos caminos, hermanos. Eso es maravilloso, saber de que somos hijos de Dios. Saber, hermanos, que tenemos a un hermano que es príncipe, que es rey de reyes, que es señor de señores, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es maravilloso eso, hermano, que Él manifestó su amor y nos vino a buscar para salvarnos. Y no solamente nos ha puesto para que llevemos fruto, sino que nos mantengamos hasta el fin. Y si en algo les hace falta, dijo, y para que todo lo que vienes al Padre en mi nombre, yo lo haré. Significa que si hay algo que usted necesite, hay una preocupación en usted, hay alguna necesidad en usted, Jesús dijo que no solamente nos había elegido para salvación y para que lleváramos fruto, sino para que si algún momento había circunstancias que le pidiéramos al Padre en su nombre, y Él nos iba a ayudar. Él nos iba a ayudar, Él nos iba a ayudar, Él nos iba a ayudar, Él nos iba a ayudar. Entonces eso es maravilloso, caminar por el mundo con Cristo. Rechazados por muchos. ¿Por qué cree usted que todos los países, la mayoría, casi la mayoría, son enemigos de Israel? ¿Por qué? Por causa de ellos, no, por causa del Dios de Abraham. Pero imagínense lo que le estoy diciendo, que hermanos, los mismos israelitas, por ellos es de que se va a venir lo que es, hermanos, la gran tribulación. Por la incredulidad de ellos. Pero a pesar de la incredulidad de ellos, Dios sigue siendo fiel. Porque aún las demás naciones
son enemigas. No por su fe, no porque ellos crean en Jesucristo, sino, hermanos, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, hermanos, es que las naciones vecinas son enemigas de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios los eligió a ellos. Los eligió a ellos. Y aunque permanecen en incredulidad hasta ahora, dice la Biblia en el libro de Romanos, que hasta que entre la plenitud de los gentiles, después todo Israel será salvo. Significa que cuando la iglesia sea raptada y sea llevada al cielo, según lo que dice el libro de Romanos, después de que la iglesia sea levantada, llevada al cielo, después en la gran tribulación, Dios levantará 144,000 judíos sellados, que no han conocido mujer, que Dios tiene preparados para que sean misioneros, evangelistas, predicadores en la gran tribulación. Mire qué maravilloso es Dios. Significa que a la luz de esto queremos entender a través de la Escritura que cuando Dios determina un propósito, cuando Dios determina un plan por su voluntad hacia una familia, hacia un hogar, hacia un hombre, hacia un joven, hermanos, Dios va a hacer lo que sea para salvar esa vida. Dice la Biblia que si nosotros desviáremos, Él nos castigará para que no seamos condenados con el mundo, para que al final estemos con Él en la gloria, para que al final estemos con Él en el cielo. Porque el plan de Dios tiene que realizarse. Entonces en la gran tribulación habrán 144,000 judíos sellados, que no han conocido mujer, son vírgenes. Imagínense, hermano. Imagínense qué Dios, hermano, más maravilloso. Serán sellados, donde dice la Biblia que el diablo no podrá hacerles nada. Yo no sé si le ayuda un poco, hermanos, la idea de lo que significa ser sellado por Dios, donde todo el poder satánico que se estará moviendo en ese tiempo, la gran tribulación, los demonios, el anticristo, el falso profeta y todas las potencias y el mundo entero, donde estará bien endemoniado más de lo que está en la actualidad. Dice que no podrán dañar a estos 144,000 sellados, no podrán hacerles nada. Ahora la pregunta es, ¿y la iglesia está o no está sellada, hermanos? La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo desde el día que creímos. Fuimos sellados desde el día que creímos, dice el libro de los Efesios. Según fuimos sellados desde el día que creímos, significa, hermanos, que todos los que son sellados, aunque el diablo quiera dañarles, aunque el diablo los quiera hacer retroceder, no podrá, porque son propiedad de Dios, son propiedad de Dios, son elección de Dios, son plantillo de Jehová, son parte de la obra de Dios. Eso usted no se preocupe, que de repente por ahí va usted en la tienda a comprar ropa o algo, y de repente ve que alguien está leyendo la mano. Ay, hermano, démosle la vuelta, y tú una bruja. No, usted pase tranquilo, usted sigue adelante en el camino. Claro que no va a llegar, bruja rebelde, fuera, espíritu brujo, fuera. No, hombre, hermano, mientras Dios no le diga que vaya, ore, no lo haga. ¿Cuándo va a pasar usted? Vamos a ver si esta bruja es cierto que tiene poder. Aquí va un sellado, mira, aquí va un sellado. No, hombre. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es humilde, aunque los zapatillos parezcan cuchara de albañil, así todos pandos, hermano. Pero no importa que el pantaloncito, hermano, le quede así todo corto, como que el río, hermanos, está como hondo o seco. Hermanos, no importa que la camisita ande toda jadita porque no hay luz para planchar. Pero la bendición del Señor no está en la ropa ni en los zapatos, está allí el sello en el corazón. El sello de Dios a la vida de los creyentes. Maravilloso es el Señor, hermanos. Mire, la Biblia dice así en 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. 1 de Pedro 1:2. Ya vamos a ir terminando, hermanos. 1 Pedro 1:2 dice: Primera de Pedro, dice la Sagrada Escritura. Dice, elegidos
según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Significa que aquí habla que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Significa que la elección es incondicional, pero esa elección se efectúa según la presencia de Dios. Si no hubiera sido la presencia de Dios, nosotros no fuésemos salvos. Si no hubiese sido la manifestación de Dios, nosotros no obtuviésemos la salvación. Pero aquí dice la Biblia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Significa que a través de la ayuda del Espíritu, hermanos, es donde venimos, hermanos, a ser salvos, a ser santificados, a ser purificados y a ser ayudados a ir perseverando cada día, hermanos, hacia adelante. Entonces significa que por la gracia y la misericordia del Señor, hermanos, es que nosotros somos elegidos para ser salvos. Entonces, en esta elección incondicional, Dios no pide nada al hombre, sino que Dios lo trae, Dios lo salva, Dios determina salvarlo, Dios determina, hermanos, borrar sus pecados y hacerlo una nueva criatura. Significa que el efecto de que nosotros seamos salvos, de repente nuestra familia se levanta y nos dice nuestra familia: ¿y quién les enseñó a ustedes que dejar la religión? ¿Por qué a ustedes se cambiaron? Usted dígale con la frente en alto: no me cambié Dios, el Señor fue el que me cambió. Dígale usted: no determiné yo, sino que fue el Señor. Imagina Saulo de Tarso, a seguir los hermanos iba, y Dios determina aparecérsele en el camino. Yo no sé si algunos los salvó Dios, que ustedes a trabajar iban, y mientras iban al trabajo, hermanos, de repente encendieron la radio y oyeron un mensaje y ahí se convirtieron a Cristo. Otros hermanos no tenían planes de hablar con un evangélico y de repente los corrieron del trabajo y fueron a trabajar a otra empresa, a otra compañía. Y se encuentran con la sorpresa que a la compañía que ahora fueron, ahora hay un evangélico ahí, y ese evangélico empezó a hablarte de Cristo. ¿Sabe quién es ese? Es el Señor que te anda buscando porque quiere salvarte. Es Dios que tiene un plan para tu vida. Es Dios que tiene un propósito. Pero uno, como está bien despistado, hermano, estos evangélicos, ¿cómo lo atrasan a uno? No es el evangélico, es Dios que quiere que hagas un alto en tu vida, porque Él sabe que si morimos sin Cristo vamos a condenación, y Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que seamos salvos. Entonces, hermanos, puesto que Dios es todopoderoso, la elección, la predestinación que Dios hace no puede ser anulada, ni revocada, ni destruida. Significa que Dios determina salvarnos, determina, hermanos, hacer la obra en nuestra vida. Y es ahí donde debemos fundamentar nuestra fe, que yo creo en el Señor Jesucristo, que yo voy a estar en el cielo. Y esas deben de ser nuestras convicciones. Usted no tiene que estar pensando: ay, a saber si Dios se acuerda de mí, a ver si no se vaya a olvidar que estoy acá. No, Dios no se olvida. Nosotros somos los que nos olvidamos. Nosotros somos los que nos desviamos. Por eso la Biblia dice que Él nos eligió para que llevemos fruto y que estemos siempre dando frutos de labios, que confiesen su nombre, alabando su nombre, exaltando su nombre. Por eso no se avergüence del evangelio. En el trabajo de testimonio de cristiano, en la casa viva como cristiano, hermanos. En la casa muévase como cristiano, hermanos. Donde camina, en el carro, cuando va manejando, viva como cristiano. No escuche música del mundo. Cuando vienen los mundiales, hay muchos cristianos que hasta en el radio andan escuchando el mundial. Cuando vienen cosas del mundo, hermanos, hasta nos olvidamos de la iglesia. Hay muchos que no han venido a la iglesia porque andan en el rodeo, los caballos andan allá. No estamos diciendo que no es malo que usted vaya de repente a dar su vueltecita, pero que no intervenga en su servicio a Dios.
en su servicio a Dios. El problema es que a veces cambiamos lo de Dios por cualquier fiesta de esta tierra. Y es ahí que si viene el Señor y usted subido arriba de los camellos en el rodeo, y en ese momento viene el Señor, se quedó en el camello, hermano. Se quedó arriba del burro, hermanos. ¿Por qué? Por burro. Por desobediente. Porque uno determina. Ahí dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. También la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo nos conviene. Entonces uno tiene el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay cosas, hermano, hay cosas que no convienen y hay cosas que uno las puede tomar, que uno puede hacerlas, pero no todo nos edifica. ¿Qué nos va a edificar, hermanos? De repente, hermanos, ir a ver caballos. No nos edifica nada. Pero si podemos llevar a nuestros hijos para decirle, hijo, mira, este es el caballo, mira, este es un burro. Y en uno de estos, mira, yo andaba allá. En aquellos tiempos, hijos, los carros no existían para nosotros. Uno de estos era. Y él le andaba enseñando ahí, ¿verdad? Y todo. Y detallitos, o sea. Porque uno tiene que entender que los hijos no dejan de ser hijos, no dejan de ser niños. Y hay veces que también, hermanos, de repente, usted con sus hijos, no es malo que usted se sube en los caballitos. De repente, hijo, me voy a subir con usted el caballito. ¿Por qué? Porque también tiene que de alguna manera mostrarle a su hijo y decirle, hijo, mire esto, aquí lo he traído, pero también quiero que usted ame a Dios sobre todas las cosas, ya que esto es secundario, hijo, pero he venido para enseñarle que esto es el mundo, pero en esto es bueno, aquello no, esto sí, esto no, pero hay una cosa que es buena y es el Evangelio de Cristo. Es adorar a Dios, hijo, dale gracias a Dios. O sea, todo utilizarlo como una enseñanza, como una instrucción, porque eso fue lo que el Padre dijo acerca, hermanos, de que cada uno de nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino, dice a través de Salomón en los Proverbios, para que cuando sean grandes no se pierdan del camino. Y a veces uno piensa que son hermanos ahí desapercibidos. Uno tiene que trabajar, hermanos, arduamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una familia, pero no para que se pierdan, sino para que sean salvos y hereden el reino celestial. Entonces la elección es incondicional. No nos pide condiciones. Solamente Dios lo que nos pide es que abramos nuestro corazón. Que abramos nuestro corazón a Él y Él entrará y nos salvará. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final.
Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.